Entonces, idealmente ya tenemos entonces nuestros requerimientos mapeados. Ahora vamos a movernos a lo que es la parte de diseño y arquitectura. Idealmente tenemos principios que nos permiten diseñar arquitecturas de forma segura, que es, bueno, tener o asignar los privilegios mínimos, únicamente los privilegios para que los usuarios puedan desarrollar, o sí, puedan ejecutar sus trabajos, separación de deberes, donde una persona no es la que hace todo, sino tenemos diferentes personas que se encargan de hacer una funcionalidad en el sistema. Defensa en capas, esto es como un castillo donde tenemos, ¿verdad? Vamos a tener un muro, vamos a tener un lago con un cocodrilo y vamos a tener muros altos. Entonces, si una defensa se ve comprometida, otra capa va a subsanar ese ataque o va a tratar de mitigarlo. Entonces, la idea es como una cebolla. Entre más capas, mejor. Fallar seguramente. A ver, hay páginas donde a veces uno pone cierta información y simplemente, bueno, falla y muestra información sensible a los usuarios, la cual no debería ir ahí. Entonces, tenemos que pensar si nada más desplegamos tal vez un mensaje de error amigable para el usuario. Entonces, tenemos que ir pensando también en una estrategia, cómo vamos a manejar esos fallos. Un diseño abierto, tenemos que pensar que uno no puede proteger lo que no conoce, entonces entre más conozcamos sobre la arquitectura, el diseño del software, cómo funciona, vamos a poder protegerlo de una mejor forma. Y la aceptabilidad, esto es algo más que todo psicológico. ¿Cómo uno puede jugar para no hacer un sistema lo suficientemente seguro y que las personas simplemente traten de saltarse ese control? Entonces, simplemente que sea lo suficientemente amigable con el usuario y que no se pierda también el nivel de seguridad. Entonces, esto es bastante retador, pero a medida que nosotros lo tenemos claro en la etapa de diseño, nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, nos va a tocar entonces definir algún tipo de arquitectura. Lo bueno es que ya hay bastantes arquitecturas que ya se desarrollaron. Entonces podemos investigar cuál es la que mejor se adopta a nuestro proyecto. Ya existen patrones de diseño, simplemente son plantillas que nosotros podemos utilizar, ya sea computación distribuida, algo muy complejo, computación distribuida o computación omnisciente, que es como radiofrecuencias, tener aplicaciones web o tal vez una arquitectura que se orienta al consumo de servicios. Entonces, simplemente tenemos un servicio y las personas se conectan al servicio y consumen de ese servicio. Arquitecturas en la nube ahora es algo muy común. Las aplicaciones móviles que también llegaron para quedarse, las plataformas de hardware, también el hardware que utilizan los carros o ciertos sistemas empotrados también, que es específico para ese tipo de tarea. La computación cognitiva, entonces, si nuestro sistema va a interactuar con aprendizaje de máquinas, con realidad aumentada, todo cae bajo ese campo de computación cognitiva. Y el Internet de las cosas, que es algo también que ha ganado mucho auge últimamente. Entonces, cualquiera que sea nuestra arquitectura, nosotros entonces las vamos a tomar y vamos a intentar de asegurarlo lo mejor posible, ¿verdad? En el papel. Es más fácil en esta etapa poder borrar cosas, agregar cosas antes de pasar a la implementación. Entonces, bueno, idealmente vamos a realizar un diseño seguro de interfaces. Entonces, si nuestro software va a tener una interfaz administrativa, tal vez una página web, pero tenemos que entrar a algún lugar para poder agregar ese contenido. Entonces, bueno, esas interfaces administrativas las tenemos que proteger. Y bueno, dependencias también, si compramos algún componente que funciona en nuestro sistema, entonces tenemos que asegurarnos que ese componente esté desarrollado de una forma segura y también algún protocolo que vayamos a utilizar. Otro punto también que cabe recalcar en este paso es evaluar y seleccionar las tecnologías reutilizables. Entonces, hay una serie de tendencias y tecnologías que podemos utilizar.
Virtualización, bases de datos, lenguaje de programación, sistemas operativos, por mencionar algunos, pero son varias tecnologías que ya están ahí presentes y que podemos tomar ventaja para construir nuestro sistema. Entonces, generalmente en esta etapa empezamos a definir tal vez cuáles son los lenguajes de programación que vamos a utilizar, si vamos a utilizar tal vez computación en la nube. Todas esas cosas son temas de conversación que podemos traer a la mesa durante este proceso. Y uno que es sumamente importante en la parte de asegurar la parte del diseño es realizar un modelado de amenazas. ¿Y para qué un modelado de amenazas? Bueno, el modelado de amenazas nos permite recrear como a modo de simulación qué pasaría si alguien hiciera, digamos, algo. Vamos a poner el ejemplo de la casa. Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Tener tal vez una casa en San José Centro que tal vez en Punta Arenas, cerca de la playa. Los maleantes, en este caso, tal vez no se comporten de la misma forma. Entonces, vamos a poder realizar una evaluación coherente a únicamente lo que pertenece. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo de la casa, podemos pensar qué pasa, ¿verdad? Si un ladrón trata de entrar por la ventana. Entonces, bueno, tenemos tal vez otro control, compramos un perro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se salta la pared? Entonces, bueno, ahí analizamos qué pasaría a modo, ¿verdad?, de algo de simulación si un adversario ejecutara un ataque contra nuestro producto o como servicio. Entonces, podemos consumir también lo que se conoce como inteligencia de amenazas. Estos son recursos públicos o privados también a modo de las compañías interno. ¿De qué es lo que está pasando afuera? Si, por ejemplo, vemos un ataque informático en una de las compañías, hay compañías que hacen un documento y comparten ese documento. Entonces nosotros lo podemos leer y tratar de aplicar esa nueva amenaza a nuestro modelo. Entonces de esa forma podemos quitar cosas, podemos poner controles en ciertos lugares y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo en papel. Bueno, vamos a también realizar evaluaciones de riesgo y las revisiones del diseño. Entonces, eso puede ser que tengamos ciertos procesos para poder refinar nuestro diseño y que sea, ¿verdad?, lo más seguro posible. Nunca vamos a tener un sistema lo suficientemente seguro, pero vamos a poder jugar con un porcentaje de ese riesgo. Durante el proceso de diseño también necesitamos definir cuál va a ser la arquitectura operacional. ¿Y a qué me refiero con arquitectura operacional? Si lo lleváramos a un modo de analogía, nuestro producto puede ser un carro y la arquitectura operacional va a ser la línea de producción. ¿Cuál va a ser idealmente eso va a estar automatizado? Entonces, simplemente de un lado van a entrar, valga la redundancia, las entradas, los insumos, y por otro lado vamos a tener nuestro producto final. Entonces eso va a ser como una línea de ensamblaje, que es lo que vemos representados aquí. Tenemos, bueno, vamos a planear, en este caso, bueno, tenemos los requerimientos, cómo los vamos a ejecutar, cómo los vamos a desarrollar. Una vez que desarrollamos el código, entonces cómo lo vamos a empaquetar o lo vamos a construir. Una vez que construimos el producto, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo vamos a llevar ese producto al mercado cuando decimos liberarlo? ¿Cómo lo vamos a implementar? Entonces, ¿cómo el cliente puede tomar ese producto y ponerlo en su ambiente? ¿Cómo se va a operar el día a día? Entonces, ¿verdad?, del mantenimiento del carro en este caso y monitoreo, bueno, los controles de revisión y ¿verdad?, que todos los controles se vean de forma correcta. Y esto generalmente se automatiza mediante un sistema y de ese modo no nos tenemos que preocupar básicamente por llevar a cabo. Pero todas esas consideraciones idealmente las hacemos en la etapa de diseño. Entonces siempre pensando como una línea de ensamblaje.